Es un gran placer para mí que podamos darte la bienvenida de nuevo a los videos de Crystal Clear Electronics. Ambrush, podemos ver un pequeño modelo de avión frente a ti. Supongo que trajiste esto contigo como un objeto personal para mostrarnos. ¿Qué necesitamos saber sobre esto? Sí. Este es un modelo a escala de un avión Airbus A350 de 2 motores, como puedes ver aquí. Me encantan los aviones por muchas razones, siendo la principal su estatus como símbolo de la excelencia en la ingeniería humana. Ni siquiera es realmente un pico si lo pensamos. Es suficiente con pensar en cómo la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la parte de software están todas entrelazadas aquí para formar una gran unidad en forma de avión. Y solo piensa que en un avión así hay más de 500 kilómetros de cableado, que representa la parte electrónica. También puedes pensar que, como puedes ver, este solo tiene 2 motores. No hace mucho, solo se permitía que los aviones con 4 motores volaran sobre el océano, pero hoy en día pueden garantizar una operación segura hasta tal punto que incluso con 2 motores, las posibilidades de que ambos motores fallen al mismo tiempo son prácticamente cero, y la posibilidad de que uno de los motores falle es bastante baja. Tienes garantizado llegar de Europa a América. Ese es el nivel de conocimiento en ingeniería, y realmente se manifiesta en forma de aviones. Solía tener un trabajo que estaba relacionado con aviones. Uno de ellos estaba incluso relacionado con robots y aviones al mismo tiempo. Se trataba de una pequeña empresa y de nosotros desarrollando un simulador de vuelo en el que podías sentarte. Estabas rodeado de un montón de pantallas. Había un yugo, y el robot tenía que mover a la persona en el simulador dependiendo de cómo movían el yugo. Esto es importante para que cuando intervengas, el movimiento del avión no solo cambie la imagen, sino que también te dé una sensación de cómo es estar en un avión real. Está diseñado para ser utilizado para entrenamiento y todo tipo de propósitos. Y todo tipo de diversos propósitos. El otro trabajo aeronáutico era sobre un pequeño avión eléctrico. El objetivo era desarrollar un avión que fuera puramente eléctrico, lo que significa que funcionara con baterías. Y por supuesto, con los aviones dijimos que la fiabilidad era muy importante. Aquí la tarea era probar los componentes electrónicos que gestionan el funcionamiento de las baterías frente a golpes e impactos. ¿Consigue a qué tipo te refieres con el código ERAS de Nico debería llevarte a la revisión, Ellen? Así que tuvimos que asegurarnos de que no ocurrieran problemas hasta las horas de operación especificadas. Y, bueno, al principio había 1 o 2 circuitos integrados o capacitores que se desprendían de las placas de circuito, pero luego, por supuesto, los ingenieros eléctricos solucionaron eso, y todos los componentes eléctricos en el avión ahora son a prueba de fallos. Muchas gracias, fue muy interesante. Sobre todo porque las baterías pueden hacer que este tema esté relacionado con las fuentes de alimentación. Viendo lo importante que es, volvamos a nuestras fuentes de alimentación. Conociendo la definición de fuentes de alimentación y las características de salida, continuamos con Ambrush para revisar las características de entrada y la eficiencia de las fuentes de alimentación. ¡El piso es tuyo! Muchas gracias, Dani. En el primer video, aprendimos que las 3 características principales de una fuente de alimentación son la entrada, la salida y la eficiencia. También sabemos ahora que el voltaje de salida de una fuente de alimentación puede variar dependiendo del dispositivo electrónico conectado a ella, si no hay regulación. Ahora, veamos las características de entrada y la eficiencia de las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación generalmente se pueden operar desde un amplio rango de voltaje de entrada. Vamos a responder cómo es esto posible. Comparemos esta característica específica con la del divisor resistivo que se usó en el último ejemplo. Para una entrada de 7V, aparecen 2.83V en su salida. Conectar 35V resultará en 14.16V, suficiente para el LED, pero podría dañarlo. El primero no es suficiente para encender el LED. Sin embargo, el segundo podría arruinarlo. Puedes verificar estos voltajes de salida con tus propios cálculos basados en lo que aprendiste en el video anterior. Es importante notar que el voltaje en la salida, desafortunadamente, también depende del voltaje de entrada si no hay regulación en la fuente. Veremos la regulación pronto, pero primero pasemos a la eficiencia de la fuente de alimentación.
La eficiencia de la fuente de alimentación también es importante. Muestra cuán efectivamente la fuente de alimentación puede producir el voltaje de salida a partir del voltaje de entrada. Documentado. Eso es lo importante. Esta eficiencia se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. La eficiencia de una buena fuente de alimentación es aproximadamente del 100%, es decir, la potencia de salida es casi la misma que la potencia de entrada. En el caso de un dispositivo que funciona con batería, la eficiencia es particularmente importante. Comparemos cuánto tiempo puede operar un dispositivo con una batería usando dos fuentes de alimentación de diferente eficiencia. En el diagrama puedes ver la potencia de entrada y salida, y también tenemos otra figura con el diagrama de tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos cargar nuestro teléfono con 1A de corriente y 5V de voltaje, eso significaría un consumo de 5 de potencia. Este es un cargador con un 90% de eficiencia. Como puedes ver en la fórmula, la potencia de entrada se obtiene dividiendo la potencia de salida entre la eficiencia, así que divido 5 vatios entre el 90%, lo que da 5.56. Vatios de potencia deberían ser consumidos por la fuente de alimentación. En comparación, la fórmula de carga con una eficiencia mucho peor del 50% es la potencia de salida dividida por la eficiencia, es decir, 5 vatios divididos entre el 50%, así que necesita 10 vatios para funcionar. Menos aún en este caso si una batería de 12... Si operamos los cargadores desde una batería de 12 vatios hora, la primera fuente de alimentación funcionará por 2.16 horas en 16 horas. horas. En contraste, la otra podrá operar solo durante 1.2 horas. Así que en el segundo caso podemos cargar nuestro teléfono menos. Obtuvimos estas duraciones. 16 horas se calcularon dividiendo 12 entre la potencia de 5.56 y 1.2. Horas se calcularon dividiendo 12 entre la potencia de 5.56 vatios. 1.2 horas. Dividiendo 12 vatios hora entre la potencia de entrada de 10 vatios. Así que podemos ver que para ahorrar energía es importante que la eficiencia esté lo más cerca posible del 100%. En este caso ideal, que por supuesto no existe en la realidad, la energía consumida por la fuente de alimentación aparecería en la salida sin ninguna pérdida. ¿Y qué pasa con la pérdida? ¿A dónde va la energía si no es a la salida? Excelente pregunta y también muy importante. La eficiencia no solo es muy importante para el ahorro de energía. La fuente de alimentación convierte las pérdidas principalmente en calor. En otras palabras, las disipa. Una fuente de alimentación con un 90% de eficiencia, por ejemplo, convierte el 10% restante de la energía en calor, mientras que una fuente de alimentación con un 50% de eficiencia convierte el 50% de la energía de entrada en calor. Esto significa que para la misma potencia de entrada, nuestra fuente de alimentación se calentará 5 veces más en este último caso, y el calor generado tiene que disiparse de alguna manera. Para grandes cantidades de calor, puede ser necesario un enfriamiento por agua, pero un disipador de aluminio generalmente funciona bien. En este caso, el disipador de calor transfiere el calor al aire. Volviendo a la configuración del divisor de resistencias en el video anterior, es importante notar que se disipa una gran cantidad de potencia en la resistencia R1, así que la eficiencia de esta solución de divisor de resistencias es muy baja. Ahora sabemos las características básicas de las fuentes de alimentación. En nuestro próximo video, finalmente armaremos una fuente de alimentación regulada. Mantente atento para más. Adiós. Adiós.